El mensaje de hoy tiene como título Despertar en el amor. Dile al que está a tu lado, I love you. Muy bien, no, era solo I love you, no aproveche, I love you. Apocalipsis 2. Busca conmigo en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 2. Versículos del 2 al 7 dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Hasta aquí todo genial lo que están diciendo. Sin embargo, tengo en contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pues tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí el autor de Apocalipsis se está refiriendo en el nombre de Dios a la iglesia de Éfeso. Ahora, lo primero que le está diciendo el autor, Juan, lo que le está diciendo es, sois una buena iglesia. La verdad que sois una buena iglesia. Porque lleváis una buena doctrina, sois celosos con la palabra de Dios, no permiten que vengan falsos profetas o falsas enseñanzas. Es más, cuando descubren esas falsas enseñanzas, las corrigen y las echan fuera. Sois una iglesia que está cumpliendo la ley. Pero sin embargo, están fallando en algo que es muy importante. Y es en el amor. Aquí Juan les está diciendo, estáis haciendo un montón de cosas bien. Lo estáis haciendo la parte burocrática de la iglesia, la parte religiosa, la estáis llevando al pie de la letra. Os tengo que aplaudir. Pero hay una parte importante en la que están fallando y es en el amor. Y aquí le dice, tengo contra ti que han perdido el primer amor. Y yo hoy quiero hablarte acerca de despertar en el amor, pero no en nuestro amor a Dios, sino en nuestro amor al prójimo. La iglesia de Éfeso había sido una iglesia muy bendecida. Tuvo grandes ministros, profetas, evangelistas, maestros. Timoteo. Pablo dice en la escritura que pasó 3 años con ellos. El apóstol Pablo, el cual escribió un montón de cartas que nosotros hoy leemos. Un hombre de Dios de arriba a abajo, de la cabeza hasta los pies. Estuvo 3 años con la iglesia. Juan, los últimos 20 años de su vida la pasó en esa iglesia. O sea, era una iglesia preparada, bendecida, que había tenido buenas enseñanzas, pero que por diferentes motivos se habían olvidado de lo más importante, que era el amor. Primera de Corintios 13, versículo del 1 al 3, es un pasaje que utilizamos mucho en las bodas. Pero los primeros 3 versículos son muy duros para nosotros. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Podemos ser la iglesia perfecta, tener el mejor templo, los mejores ministerios, los mejores pastores, que ya los tienen. Vengo de Argentina, vengo agrandado, disculpen. El espíritu me ha invadido, ¿sabes? Tengo que ahora volver a la tierra. Podríamos ser la iglesia más famosa en las redes sociales, tener obras de caridad, podríamos hacer un montón de cosas, pero si en nuestro corazón no hay amor, nada somos. Podríamos tener los mejores evangelistas, que los tenemos, los mejores profetas, todo lo mejor, pero si no tenemos amor, nada somos. Aquí la Biblia nos está exhortando de cómo debe ser la iglesia de Cristo. Mateo 22, versículos 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento de la ley más importante? Jesús le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. La iglesia tiene que estar despierta en el amor hacia Dios sobre todas las cosas, pero también en el amor al prójimo. Y creo que como iglesia debemos despertar en nuestro amor hacia el prójimo. Creo que como iglesia tenemos, ya que le estamos pidiendo a Dios este año que nos despierte para poder disfrutar de todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros, también debemos pedirle al Señor que despierte en nosotros un amor incondicional, no solo a Dios, sino también al prójimo. Sino también a aquel que necesita encontrarse con Cristo. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo leo otra vez. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sabes cómo se demuestra nuestro verdadero amor a Cristo? En el amor al prójimo. ¿Cómo yo reflejo mi amor a Dios? En el amor al prójimo. Si yo no soy capaz de amar al prójimo, no puedo amar a Dios. Si yo digo que amo a Dios, si yo digo que amo su palabra, si yo me desvivo y digo yo amo a Dios, Dios es lo primero para mí, pero tengo rencor hacia las personas, odio, me cuesta acercarme a otros para ayudarles, entonces no puedo decir que amo a Dios. La Biblia nos enseña que aquel que ama al prójimo es el que ama a Dios verdaderamente. Iglesia, debemos despertar en nuestro amor al prójimo. Hay una parábola muy conocida en la Biblia, Lucas capítulo 10. Yo creo que todos los que estamos aquí la conocemos. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?
Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es el prójimo? Dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Asimismo, llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba aquel hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó. Esta historia, conocida para todos nosotros, lamentablemente nos marca muchas veces la realidad de la iglesia. Dice que había un hombre que estaba por un camino de viaje y lo agarraron unos ladrones, lo golpearon, le robaron todo, lo dejaron tirado al lado del camino. Y en esas que por ese mismo camino pasaba, si queremos llamarle, un pastor. Y todos nosotros hubiéramos pensado que el pastor, que conocía de Dios, que seguramente habría predicado acerca del amor muchas veces, se iba a parar e iba a ayudar a esa persona. Pero la Biblia dice que ¿qué hizo? Siguió de largo. Luego dice que por el mismo camino iba un músico, un levita, era en ese entonces un músico, uno como usted ve aquí, de los que hay aquí, ellos son levitas, dice que levitan al trabajo, le invitan al... Pasó un músico, un hombre o una persona que estaba en comunión con Dios, que adoraba a Dios, que cantaba canciones seguramente preciosas en la presencia de Dios, que delante de la gente seguramente demostraba una espiritualidad impresionante. Pasó, vio a este hombre y siguió de largo. Pero luego pasó un hombre que nada tenía que ver con la iglesia y dice la Biblia que se compadeció de él. Tuvo misericordia. La palabra misericordia significa poner mi corazón en el corazón del otro. En otras palabras, significa sentir la necesidad del otro como si fuese mía. Y dice que este hombre, que no tenía nada que ver con la iglesia, se acercó, vendó sus heridas, se lo llevó hasta un hotel, le pagó al dueño del hotel diciendo, tú no te preocupes por nada, todo lo que gastes con este hombre lo voy a pagar yo. Entonces Jesús le dice a este que él sábelo todo, le dice, bueno, ¿cuál de los 3 fue el prójimo? ¿Cuál de los 3 demostró un verdadero amor? ¿Cuál? El tercero. El que no tenía nada que ver con la iglesia, pero que tenía que ver con el amor de Cristo. ¿Sabes? Hay veces que nosotros estamos tan encerrados en nuestra religiosidad que nos olvidamos de lo que realmente significa el reino de Dios. El reino de Dios no es más que personas, que el prójimo. No es otra cosa. ¿Y cómo puedo yo amar al prójimo? Yo te voy a dar algunos ejemplos. ¿Dice la Biblia que debemos amar al prójimo como a nosotros? Yo no creo que ninguno de los que esté aquí no se ame.
Tú tratas de llenar tus propias necesidades, ¿sí o no? Tú tienes tiempo para ti. Tú no te condenas. Tú no te criticas. Tú no te difamas. Tú no te calumnias. Tú no expones tus faltas a los demás. Tú eres paciente contigo mismo. Tú cuidas de ti mismo y tú no te rechazas. Todo esto que nosotros hacemos por nosotros mismos es lo que Dios espera que nosotros hagamos por el prójimo. Yo soy paciente conmigo mismo. Es más, muy paciente conmigo mismo. ¿Soy igual de paciente conmigo, con el prójimo que conmigo? Nunca jamás me vas a verme hablar mal de mí mismo. Es más, siempre estoy hablando bien de mí, ¿a que sí? Jamás me vas a decir, ¿te fijaste lo que hice? ¿Te fijaste lo que hice ayer? Jamás me critico. Y si me critico, lo hago. Mi esposa me critica, pero si yo me tengo que criticar, lo hago para mí. Jamás expongo mi falta delante de los demás. Hay algo que nosotros tenemos siempre cuando nos dicen, vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a ayudar al prójimo. No tengo tiempo. ¿Saben? Hay algo que yo siempre tengo tiempo para mí. Yo me dedico mucho tiempo. ¿Saben cuánto tiempo me dedico? 24 horas del día. Si tengo tiempo para mí, la Biblia me exige que tengo que tener tiempo para el prójimo. Me he perdonado muchas veces. Las mismas veces que yo me he perdonado a mí mismo, tengo que perdonar al prójimo. ¿Saben? Yo no me rechazo. Es más, me miro al espejo y me veo cada vez más guapo. Digo, estoy llegando ya a los 40, digo, qué madurito más bueno. A ver, si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? Me lo tengo que decir yo, hermano. Tengo a mi mamá lejos. Me veo al espejo, no me rechazo, me quiero. Es la misma actitud que tengo conmigo mismo, es la que tengo que tener con el prójimo. Así como me veo bien a mí mismo, debo ver bien a los demás. ¿Sabes por qué? Porque somos hijos, creación del mismo Dios. Escuche bien esto. Cuando pones tus ojos sobre otro, Dios pone sus ojos sobre ti. Mateo 7:2 dice, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará también. Por eso es que yo nunca entiendo a aquellas personas que utilizan el nombre de Dios para levantar su dedo y acusar a los demás. Por eso yo nunca voy a ir con aquellas personas que son legalistas y que dicen, no, porque Dios dijo que te tienes que ser así, que tienes que ser así. Cuando tú pones tus ojos acusando a otra persona, tienes que saber algo, que los mismos ojos que tú pones sobre tu prójimo son los mismos ojos que Dios está poniendo sobre ti. ¿Me entendió? Como yo esté mirando a la Francis ahora y pensando de ella, Dios estará mirándome y pensando a mí. Cuidado. Amor, lo que Dios espera que tú y yo tengamos es amor. Dios no está buscando una iglesia que sea simplemente celosa de la palabra, que simplemente esté todo el rato buscando los errores doctrinales del hermano o la hermana. Si se vistió de una forma, como dice la Biblia, se hizo lo otro, se hizo esto, se hizo aquello. Dios no está buscando una iglesia así. Dios está buscando una iglesia despierta en el amor y la ayuda al prójimo. Dios está buscando una iglesia que mire con los ojos de Dios, que sienta con el corazón de Dios, corazón en la necesidad del otro.
Dios está buscando una iglesia que no simplemente diga que ama a Dios y que levante oración y adoración a Dios. Dios está buscando una iglesia que esté despierta en el amor al prójimo y que cuando vea una necesidad se pare y diga, aquí estoy yo. Voy a ayudar, voy a bendecir, voy a amar a mi prójimo. Voy a perdonar, voy a orar, voy a cuidar, voy a sanar. Eso es lo que la iglesia de Cristo tiene que hacer. La iglesia de Cristo no tiene que ser como la iglesia de Éfeso, que era perfecta en la parte religiosa, pero que había perdido su primer amor. Yo no quiero tener una iglesia que haga cultos preciosos, que tenga unos ministerios increíbles. Yo quiero ser parte de una iglesia que ame al prójimo, que esté siempre en la necesidad del otro, que no diga, no tenemos tiempo para salir afuera, bendecir a las personas, llevarle comida a los que necesitan. No tenemos tiempo para ir a orar por los enfermos, porque estamos muy ocupados en preparar el culto del domingo. Sino una iglesia que pase más tiempo con el prójimo, con el hambriento, con el enfermo, que preparando un culto de domingo. Eso es la iglesia que Dios está esperando que se despierte en este tiempo. Una iglesia llena de amor, de compasión. No una iglesia que esté ocupada simplemente en la religiosidad. Simplemente en ver el error del otro. Y últimamente hay algo que está pasando así. Me ha tocado, desgraciadamente, en los últimos meses, tener que lidiar con este tipo de conversaciones. Personas que se acercan a mí y me dicen, ¿sabes qué? Me han comentado de que tal persona de la iglesia estuvo haciendo esto. O me han llegado a decir, no, como pastor tú tendrías que ser más tajante. Y si hay alguien en la iglesia que no esté haciendo bien, disciplina. Lo ponemos aquí enfrente y le decimos todo lo pecador que es y lo sacamos fuera. Yo jamás voy a ser parte de eso. Nunca. Se lo dije a un hermano la otra vez. Vino un hermano y me dice, tuve un problema en un lugar donde yo estuve. Yo quería saber si con este problema yo podía entrar en esta iglesia. Y yo le miré diciendo, ¿cómo no vas a poder entrar? Yo sería incapaz de coger esa piedra para lanzártela. No puedo. No soy digno de tener ni siquiera esa piedra en la mano. Si hay alguien que no mereciera estar en ese altar predicando o sirviendo a Dios, soy yo. Pero por la misericordia de Dios, por su amor, estoy hoy aquí. No tenemos que ser la iglesia que acusa. No tenemos la iglesia que ser la iglesia que señala. Si tú ves que un hermano de tu iglesia está fallando o está pasando una época mala, ve, dale un abrazo y demuéstrale el amor de Cristo que hay en ti. No señales. Una vez un pastor me enseñó, ¿viste cuando uno señala? ¿Cómo señala? Dice, cuando tú señalas a uno, 3 te señalan a ti. Estoy cansado de ese tipo de problemas. Porque es tal, porque donde yo esto, porque aquel. Amor, despierta en el amor. Amar, paciencia, bondad. Si yo veo que un hermano está mal, ¿cómo lo voy a acusar? Tengo que ir a darle un abrazo, decirle que lo amo y preguntarle, ¿necesitas que te ayude en algo? No ser como los niños pequeños, que cuando están ahí, que vienen mis hijos corriendo y dicen, papá, tú no sabes lo que ha hecho Marcos. Chivato como hermano, le digo yo.
Pero ¿sabe lo que está haciendo? Chivatos. Entre los hermanos se tienen que proteger. Ahora voy a hablar con Marcos, pero chivato. Claro, estamos así todo el tiempo, hermano. No es la iglesia que Dios quiere. Pero la Biblia dice, sí, la Biblia dice un montón de cosas, pero lo primero que dice la Biblia más importante es, ama a Dios y por segundo ama a tu prójimo. Todo lo demás que dice la Biblia, hermano, está bajo esos dos mandamientos. Todo lo demás. Así que no vengas a decirme que la Biblia dijo esto, porque la Biblia está bajo esos dos mandamientos. Ama primero a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, pero también ama al prójimo. Entonces no podemos meterle la Biblia a la gente sin amor. Yo no puedo decirle a la gente que se va a ir al infierno. Yo tengo que decirle a la gente que Dios le ama. Y que a pesar de sus errores, Dios está interesado en él. Eso es lo que la iglesia tiene que despertar, en ese amor de Cristo. El amor que no condena, el amor de Cristo sentándose en la mesa de un ladrón, hablando con una mujer prostituta, relacionándose con los leprosos. Eso es lo que Dios espera de su iglesia. Una iglesia que esté despierta en el amor al prójimo. Nada más, nada más, nada más y nada menos que eso. Eso es lo que Dios espera. Que estemos ante la necesidad de la gente. No tanto tiempo ocupados en nosotros mismos, porque Dios nos enseña que tenemos que amar a los demás como nos amamos a nosotros. Si tienes tiempo para ti, tienes que tener tiempo para el prójimo. Si te perdonas a ti mismo, tienes que perdonar al otro. Si tienes paciencia con tus errores, ten mucha paciencia con los errores de los demás también. Si no expones la falta de tus faltas ante la gente, no expongas la falta de los demás ante los demás. Ama. Ama. Está atento a lo que Dios quiere hacer. Está atento a lo que el Señor está. Estamos tan ocupados en tonterías que nos olvidamos de lo más importante, que es el amor al prójimo. Una historia que me marcó mucho a mí, ya la conté varias veces aquí, pero a mí me marcó mucho porque fue una cachetada que Dios me dio una realidad. Cuando mi hija Paula, que tiene 13 años, era un bebé, una madrugada, una noche nos quedamos sin pañales. Cosa que suele pasar a todos los padres, ¿no? No hay pañales, corriendo ahí. Y me tuve que ir a comprar, era tarde, en un invierno en Gandía, en Valencia, hacía frío, mucho frío. Y me tuve que ir a comprar pañales para mi hija. Y había una tienda allí del Corte Inglés, de la cadena del Corte Inglés, llamada OpenCore, que estaba abierta a las 24 horas del día. Te sacaban un ojo de la cara cuando ibas a comprar ahí, pero estaba abierta todo el día. Y eran como las 1 o 2 de la mañana y yo me tuve que ir a comprar pañales. Frío, invierno. Y me había comprado una chaqueta nueva hacía unos días de Tommy Hilfigers. 200 euros me había costado la chaqueta. Preciosa, hermano. Una chaqueta, me hacía una figurita impresionante. Y digo, tengo que salir invierno, voy a utilizar mi chaqueta. Me puse mi chaqueta nueva de Tommy Hilfigers y me fui a comprar los pañales. Entré a la tienda, compré los pañales, algún que otro chocolatito para amenizar la noche y me fui. Y cuando estoy saliendo por el lugar estoy caminando hacia el coche, el Señor me para y me dice, ¿no has visto lo que acabas de dejar a un lado? En la puerta de ese lugar había un hombre que estaba pidiendo en pleno invierno, a la madrugada, sin chaqueta, muriéndose de frío, pidiendo que la gente lo pudiera ayudar. Y yo estaba tan ocupado en mis cosas, en mis problemas, en llegar a tiempo para que mi hija no se cague en el sofá, que iba rápido. Y el Señor me detuvo y me habló y me dijo, dale tu chaqueta.
No. Si quieres voy a casa y traigo una vieja. Pero esta no se la voy a dar, Dios. No. 200 euros me costó. Dale tu chaqueta. Yo ahí, imagínate, a la noche yo ahí hablando con el Señor. A ver, tardo 5 minutos. Voy a casa, agarro una chaqueta de las viejas que tengo. Es más, traigo 2, si quieres, 3, Dios. Para que tenga para varios días. Dale tu chaqueta. Y yo ahí discutiendo con Dios a tal punto que uno con Dios nunca puede ganar una discusión. No lo intente porque no lo va a poder hacer nunca. Me saqué mi chaqueta. Te lo digo de verdad, no lo hice con amor. Lo hice a regañadientes, pero me saqué la chaqueta y fui hasta donde este hombre y le dije, toma, disfrútala. Dios te bendiga. No, le di la chaqueta, oré por él y ese día aprendí 2 cosas. Nunca gasté más de 50 euros en una chaqueta. A partir de ahora, chaqueta de primar, a tope, nunca más. No, broma. Ese día aprendí una cosa, hermano. Y el Señor me enseñó muy claramente lo distraídos que estamos y cómo nosotros pasamos por delante de la necesidad de los demás, sin ni siquiera darnos cuenta de cómo está el hermano. Un hombre en pleno invierno y yo había pasado por al lado y ni siquiera me había detenido a verlo. ¿Sabes qué? Lamentablemente la iglesia muchas veces está así, tan ocupada, que entra gente por esa puerta muchas veces llena de necesidad y estamos tan ocupados en hacer el culto en vez de acercarnos, darle un abrazo y decirle, ¿qué necesitas que hagamos por ti? O cuando vas caminando por la calle y te encuentras con una persona o tu vecino que escucha los gritos, que escucha las cosas, que sabe la necesidad de las personas que te rodean y estamos tan ocupados en nuestras cosas que pasamos por delante de la necesidad y ni siquiera nos volteamos a ver. Hermanos, despertemos en el amor de Cristo. No seamos como la iglesia de Éfeso, perfecta ante los ojos de los hombres, pero imperfecta ante los ojos de Dios, porque faltaba lo primero, que era el amor. Despertemos en el amor. Amén.